Blue Pixel nació, empezó a crecer y tú fuiste resolviendo problemas. Tener una empresa sí es como jugar ajedrez, ¿no? Y es siempre estar viendo tres movidas para adelante. Yo creo que mucho tiempo yo viví desde el miedo y ahora me muevo desde la motivación de hacia adelante. O sea, ahora yo veo el potencial. Logramos triplicar el ticket de compra. Claro. ¿No? O sea, cosa que yo nunca me hubiera imaginado. Y decía, güey, es que la planeación estratégica debería ser parte de la canasta básica de las empresas, ¿no? Y eso me encantó. No hay muchos directores generales que sean capaces de planear y de aterrizar. Y todos hemos escuchado esto, ¿no? Como la mayoría de las empresas muere a los 2 años por falta de un modelo de negocios o por falta de visión estratégica. Tener buenas ideas no produce resultados, María. No, de acuerdo. La vida te lo va a repagar. O sea, el poder trabajar tus 8 horitas diarias, irte de vacaciones, desconectarte y aparte de ver la lana, ¿no? O sea, ver que estás cumpliendo con tus objetivos, que le estás pegando a lo que querías, a lo que te propusiste, algo que totalmente vale la pena. Hola founders, buenos días, ¿cómo están? Yo súper contento, estamos estrenando foro y la verdad es que nos pone, pero súper alegres con todo lo que vamos a hacer. Este foro va a ser nuestra casa, aquí vamos a tener muy buenos invitados, vamos a estar platicando de temas súper interesantes y que es nuestro primer capítulo, me llena de orgullo porque voy a entrevistar a mi queridísima María. Gracias, mi Rob Founders. Felices de estar estrenando este nuevo foro. Si vienen cosas buenas. Así que, pues, démosle. Muy bien. A mí, yo estaba diciendo que me da mucho gusto, no solamente por estrenar el foro, no solamente por entrevistarte, sino porque hace muchos meses tengo ganas de decirte que estás con todo. Creo que ya te lo dije hace poquito en una llamada, pero a mí me impresiona cómo estás creciendo como empresaria, cómo está creciendo Blue Pixel, cómo vas consolidando un montón de metas y de verdad que me da muchísimo gusto verte así, tan exitosa. Y justamente yo creo que esto no empezó ayer ni hace unos días. Sé que como todos, pues Blue Pixel nació, empezó a crecer y tú fuiste resolviendo problemas, tomando decisiones y muchas de esas decisiones se convirtieron en modelo de negocio o se convirtieron en una forma de hacer las cosas y todo iba bien, pero sé perfecto porque me lo has platicado que un día te empeñaste a hacer planeación estratégica en serio y juntaste a tu equipo directivo, hablaste con un consultor especial para esto y te pusiste a trabajar en cuestionarte qué era Blue Pixel, para qué estaban ahí, cuál era tu visión, cuál era tu estrategia e inclusive cómo ibas a medir los resultados y a darle seguimiento a esto. Platícanos, ¿cómo fue ese proceso, María? O sea, es que sabes que está muy cañón. Yo ahorita me estoy acordando de un día que estaba en la universidad y que una maestra me dice, bueno, no a mí, no, nos dice a todos, oigan, y todos hemos escuchado esto, ¿no? Como la mayoría de las empresas muere a los 2 años por falta de un modelo de negocios o por falta de visión estratégica. Y güey, eso para mí era lo mismo que nada. O sea, no entendía que era un modelo de negocios. Pensé que era como un documento de 200 páginas. O sea, realmente como que decía, pues sí, o sea, tiene sentido que como que te tienes que organizar, pero ¿eso qué? Y lo más cañón, güey, es que tomó 6 años de ser empresaria para entender realmente lo que es la visión estratégica y lo que es realmente un modelo de negocios. Porque, a ver, yo había hecho modelos de negocio, lo había estudiado. Hay como hasta un formato que luego lo he platicado en mis redes sociales que se llama el Business Model Canvas, ¿no? En donde tú aterrizas cuál es tu propuesta de valor, tu promesa de marca, cómo va a ser tu relación con tus clientes, cuáles van a ser tus canales de ingresos. Y entonces como que lo entendía conceptualmente. Pero el día que entendí realmente que tener una empresa sí es como jugar ajedrez, ¿no? Y es siempre estar viendo tres movidas para adelante, entender qué está pasando en un contexto macro, ¿no? O sea, en el mundo, qué entiendes bien, en qué va a pasar después, qué está haciendo tu competencia, qué está pensando tu cliente. Y entonces, ¿cómo le puedes ofrecer algo tú diferente que además persiga un crecimiento que no se vaya como por lo obvio y lo lineal, ¿no? Sino que se vaya absolutamente por otro lado? Entonces es cuando el tiempo que tú le dedicas a tu empresa como director general realmente empieza a valer mucho más. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿cuántas empresas de desarrollo de software no hay? ¿No? En México, en el mundo. Un friego. ¿Cuántas empresas de diseño no hay?
¿no? Un friego. O sea, nosotros ¿qué somos o cómo nacimos? Exacto. Como una empresa de desarrollo de software con un core de experiencia del usuario y de diseño muy fuerte. Y para mí ese era el diferenciador, ¿no? O sea, yo decía, pues es que si tú te fijas allá afuera casi no hay de esas empresas. Y no las había tantas y sí nos ayudó. Pero en realidad nuestro modelo no dejaba de ser el mismo de llega un cliente, me pide un proyecto, se lo cotizo, hago el proyecto, le entrego y adiós. Ese era mi modelo de negocios y eso no tiene absolutamente ningún tipo de innovación, ¿no? Y yo me sentía orgullosa por mi diferenciador. Exacto. Y que era ahorita, el UX, que era la fuerza del UX, ¿no? Exacto, que era el UX, que era la experiencia de usuario. ¿no? Sí. O sea, éramos una empresa de software fundada por diseñadores, exacto, ¿no? Y entonces eso ya era algo diferente. Y no fue hasta que yo dije, güey, ¿cómo le hago para salirme de este loop de estar en proyecto y pasarme a las igualas? Que realmente cambió todo en Blue Pixel, ¿no? Y no es tan sencillo. O sea, te digo, realmente le tienes que echar mucho coco y le tienes que echar mucha estrategia, porque aquí habla de cómo le genero al cliente tanto valor, güey, a través de un modelo de recurring revenue, ¿no? De ingresos recurrentes, que entonces no me quiera soltar y sea un ganar-ganar. Y ahorita que decías tú, ¿no? Que hace poco empecé a hacer planeación estratégica. O sea, de hecho sí, hace un año exactamente que fue mi primera sesión de planeación estratégica. Pero llegamos a eso. Dijimos, ¿cómo convertimos nuestro modelo de proyectos en un modelo de igualas? ¿No? Okay. Y a ver, no pasa de la noche a la mañana. Obviamente exacto, ahí va y falta mucho por hacer. Pero lo que sucedió en la empresa solamente por esa idea, logramos triplicar el ticket de compra. Claro. ¿No? O sea, cosa que yo nunca me hubiera imaginado. Solamente con una idea. O sea, solamente con platicarles a los clientes la idea. Porque todavía ni siquiera habíamos hecho nada, ¿no? Exacto. Entonces, por eso a mí me apasiona tanto la parte de planeación estratégica, de tomarte, no sé, 2 días en noviembre o inicios de diciembre para sacar a tu equipo de la ciudad y encerrarse y ponerte a pensar, obviamente respondiendo a lo que está sucediendo en el mundo y en tu entorno. Y entonces ya tienes unos próximos 12 meses en los que el trabajo directivo, y me refiero al tuyo y el de la gente que te rodea y la gente que te reporta, va a ser brutalmente diferente y mucho más valioso que lo que hicieras si solamente estuvieras pues respondiendo a las oportunidades, problemas, retos del día a día, ¿no? Muy bien, pero muchas veces, María, da para muchas personas como un poco de comezón el término de planeación estratégica, porque pareciera que te vas siguiendo tus palabras, te vas a reunir con tu equipo, te vas a encerrar y vas a hablar de ideas. Y como que pareciera que el asunto puede quedarse ahí en ideas nada más, ¿no? Y entonces... pues tener buenas ideas no produce resultados, María, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo le haces o cómo se le hace para que esas buenas ideas, el convertir en un concepto diferente de modelo de negocio, se vuelva una realidad y después lo estés persiguiendo en la operación día con día? ¿Cómo haces esa conexión? A ver, yo te voy a contar cómo lo hacemos nosotros, que en realidad no lo inventamos y es algo súper práctico. Entonces, en unos minutos se los voy a explicar y si ustedes me hacen caso, lo van a poder implementar. Y si no, no. Y si no, no. A ver, hay una cosa que se llama One Page Strategic Plan, que la hizo un hombre que se llama Bernard Harnish, que creo que por ahí ya lo habíamos mencionado en otro episodio. Del libro Scaling Up. Del libro Scaling Up. Y básicamente... esta es una hoja al final que tiene varias columnas, ¿no? Y entonces vas de lo general a lo particular. Entonces, de hecho... Bueno, lo primero que haces es un FODA, ¿no? Analizar tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que eso pues te enseñan a hacerlo en primaria, secundaria. O sea, creo que es algo que la gente ya sabe hacer. Y a veces nos da flojera, pero sí te abre la mente, ¿no? O sea, por ejemplo, en Blue Pixel, ¿no? Tecnología, ¿qué está pasando? Pues está el tema, obviamente el tema de la inteligencia artificial que llegó a cambiar cómo todo mundo hace software y está comoditizando, ¿no? Las cosas. Está la parte del nearshoring, ¿no? Está la oportunidad de Estados Unidos que lo tenemos al lado. Y así, no me voy a hacer un foto de Blue Pixel, pero pues hay cosas muy relevantes que están sucediendo que tienes que voltear a ver, ¿no? Luego... es, a ver, ¿quién eres tú como empresa? Me encanta que en el FODA mencionas las oportunidades. Cualquiera podría decir, tengo estas debilidades, pero ahí se ve el punto. Siempre para arriba. A ver, luego dices, güey, ¿quién soy yo como empresa? Y entonces lo primero que aterrizas en la primera columna son tus valores. ¿No? Y también hay una forma de encontrar cuáles son tus valores, que es entrevistando a tu gente y tal, pero tampoco me voy a meter muy de lleno ahí. Y conforme te vas yendo hacia la derecha, empiezas, por ejemplo, a decir, a ver, ¿cuál es
le llaman mi Big Hack, que es el Big Hairy Audacious Goal, ¿no? ¿Cuál es esta meta objetivo que tengo, no sé, a 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, que ni siquiera puedo ver un camino para lograrlo. Y entonces tiene que ser una meta enorme. Por ejemplo, la de Google, ¿no? Organizar la información del mundo, ¿no? Que es muy famosa. Entonces tú te planteas algo así. Y no te lo planteas tanto en, güey, quiero facturar tanto, sino algo un poquito más como estratégico, no tan de números. Como del gran impacto. Exacto, hablar más de impactos. Sí. ¿Cuál es tu propósito, no? Que va muy ligado a eso. Y luego ya vas, de nuevo, moviéndote un poquito más hacia la derecha, vas a ver cuál va a ser tu estrategia de marketing y qué es lo que podría suceder a 3 años. Y a 3 años, obviamente alineado a este Big Hairy Audacious Goal, sí lo vas a aterrizar. ¿Cuáles van a ser mis KPIs principales? Vas a agarrar, no sé, 3, 4 KPIs y ahí sí puedes meter facturación, ahí podrías meter márgenes, podrías meter, no sé, número de igualas en mi caso, ¿no? Y más o menos cómo se ve la empresa, ya te la empiezas a imaginar a 3 años. ¿Cuáles son tus pilares estratégicos? Y entonces ya lo empiezas a ligar con quién eres tú hoy. Siguiente columna, te vas a la de 1 año, ¿no? Y entonces en este año va a ser, ok, si ya sé hacia dónde voy, ya tengo mi norte y ya sé a qué tengo que pegarle en 3 años para estar en línea con ese norte, entonces a qué tengo que pegarle a este año para que suceda. O sea, dices, bueno, este año sí sé que necesito una facturación de tanto, sí sé que voy a necesitar al menos tantas igualas en mi caso, sí sé que voy a necesitar, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo sí hablo mucho del EBITDA o del margen. Y después, alineado a tus pilares estratégicos, pones, yo ya lo aterrizo en OKRs, que esto es algo que es un poquito diferente a como lo hacen Scaling Up, pero el OKR, que es el objetivo y el resultado clave. Entonces, por ejemplo, ¿qué 4 o 5 objetivos puedes tener en tu empresa muy, muy, muy importantes alineados a estos, a este camino? En mi caso, por ejemplo, uno es, pues obviamente lograr detonar ciertas ventas y cierta retención de cuentas alineado a lo que ya dije, ¿no? Pero otra cosa es desarrollo de propiedad intelectual. Entonces yo tengo un proyecto muy específico en Blue Pixel que le va a dar mucho valor a estas igualas a través ya de como un SaaS, ¿no? Entonces, otro de mis objetivos va a ser desarrollar esta plataforma. Otro va a ser, por ejemplo, la certificación ISO de ciberseguridad, ¿no? Que ahorita es crucial para mí. Otra se va a ir más hacia cultura, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para tener a un equipo de alto rendimiento que además esté comprometido y Entonces, para cada empresa es diferente, pero tú identificas esos 4, 5, 6 pilares. Y ya por último, moviéndote a la siguiente columna, es la del primer trimestre. Bueno, la del trimestre que sigue. Entonces, ok, si ya sé cuáles son mis KPIs finales, cuáles van a ser mis KPIs de este trimestre y exactamente qué resultados clave, ahora sí ligado a los objetivos, tengo que hacer. Entonces, si uno de mis resultados clave es la certificación ISO, pues yo podría decir, bueno, en el primer Q tengo que ya estar cursando con un consultor hasta tal avance de esta certificación ISO, ¿no? Por decirte un ejemplo. Exacto. Y entonces así es como vas de lo muy general y de lo muy como audaz a lo muy táctico y a lo muy medible, a lo muy accountable, ¿no? Como a mí esa palabra me gusta mucho. Y de esa manera entonces logras una planeación estratégica que al final del año además vas a ver si lo lograste o no lo lograste Q a Q, o sea, trimestre a trimestre. Vas a estar checando qué se logró este trimestre, si lograste tus objetivos y cómo vas a plantearlos del siguiente. Claro, pero para revisarlo cada trimestre, tienes que revisarlo en periodos más pequeños, ¿no? ¿Cómo eliges el ritmo de gerenciamiento y la profundidad del mismo para que este gerenciamiento tenga como objetivo principal el asegurarse que los objetivos se van cumpliendo, pero evitando el riesgo de ser demasiado intrusivo para frenar la organización por seguimiento? Es que creo que ahí está la clave de todo. Es que ahí está la clave. Ya lo sé. Esto se llama el ritmo de reuniones o otros le llaman el meeting pulse. A ver, muchas metodologías de este tipo lo tienen. Y es buenísimo porque, por ejemplo, aquí te dice, a ver, tienes tu anual, ¿no? Y entonces la reunión anual van a ser 2 días en un offsite, te vas a ir con tus directores o con tu equipo que te reporte directamente y se van a encerrar y van a seguir más o menos esto que te dije. Día 1 va a ser de retrospectiva, ¿qué logramos en el año? Y día 2 va a ser de planeación del año, ¿no? Entonces, muy claro. Luego, el quarterly o el trimestral, también se recomienda que sea un offsite. O sea, también fuera de la ciudad, también te desconectas por completo, pero es de un día.
un día es suficiente. Y más o menos es igual, o sea, la primera parte del día vas a ver qué pasó en el trimestre y la segunda parte del día vas a planear el siguiente trimestre. Y ahí básicamente son los OKRs, los KPIs, también darte feedback entre el equipo, ¿no? Hay toda una metodología y también, de nuevo, hablo mucho de esto en mis redes sociales, entonces si se quieren clavar más en el tema, ahí se los puedo desglosar. Después viene la mensual. Y entonces la mensual es, por ejemplo, te das un tiempo para ver bien qué estás haciendo en los OKRs, ¿no? Entonces, es decir, oye, a ver, de lo que teníamos que hacer este trimestre, este mes yo ya me había comprometido a esto, ¿se logró, no se logró, cómo voy? Y también ves, no sé, por ejemplo, tu lista de problemas por resolver, cómo están los acuerdos en los que habían quedado, vas monitoreando tus KPIs también, qué situaciones tienes con clientes, con empleados, ¿no? Te metes un poquito a eso. Y esta mensual puede durar 2 horas, más o menos. Luego está la semanal y no la puedes cancelar, no la puedes mover. O sea, es religión, ¿no? En la semanal dura nada más 1 hora, hora y media, ya dependiendo de cada quien. Y básicamente, como nosotros lo hacemos en Blue Pixel, empezamos dando como buenas noticias. 5 minutos de, güey, ¿qué pasó chingón esta semana? Que les quiero presumir, compartir. Y es importante como para empezar con una nota alta, ¿no? Porque luego pues pueden suceder cosas que bajen un poco la moral. Entonces siempre tratemos de empezar bien. Después de eso, ya vas viendo, por ejemplo, muy velozmente el to-do, ¿no? ¿Qué acuerdos se habían quedado? ¿Qué hay que hacer? Los OKRs. Nada más dime lo relevante, güey. O sea, no nos vamos a meter a punto por punto que le toca a cada quien. Es como díganme lo relevante y ya está. Y le dedicas un buen cacho de la reunión a resolver problemas. O sea, tú en tu anual vas a entender qué grandes problemas tienes en la organización. Los vas a enlistar todos, los vas a priorizar. Siempre, obviamente, el más prioritario va hasta arriba. Y no el más nuevo. Y entonces cada semana le vas a dedicar un rato a resolver esos problemas y van a ir surgiendo otros y los vas a agregar a la lista. Y ya por último está el daily. Y el daily también es religioso, dura 15 minutos. Nosotros, por ejemplo, a mí me encanta cómo lo hacemos en Blue Pixel porque de 9 a 9 y cuarto es el daily de la capa operativa, ¿no? Entonces estos son los que están en las trincheras. Ellos le reportan a sus equipos, pues, ¿qué pasó ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si tengo algún bloqueo. No, es muy sencillo. Luego, de 9 y cuarto a 9 y media, va la capa de los operativos a los gerentes. ¿No? Entonces lo suben. Luego, de las 9 y media a las 9:45, de los gerentes a los directores. Y de 9:45 a 10 es en la que me subo yo, que es de puros directores. Y está poca madre, porque entonces en 1 hora lograste sacar todos los problemas, bloqueos, cosas de la organización. Tengas 10 personas o tengas 200 personas, pues esto funciona igual. Y entonces podemos desbloquear bien rápido. Claro. Y cuando nosotros implementamos el ritmo de reuniones, que es lo que realmente te permite hacer que la planeación estratégica funcione en el día a día, Rob, cambió mi empresa por completo, ¿no? Ahora, no solamente es a nivel directivo. O sea, esto que te acabo de platicar, ahora impleméntalo a todos los niveles, en todas las áreas, departamentos. O sea, tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, no son enchiladas. Pero, güey, te cambia por completo tu empresa. No, a mí, digo, tú sabes que soy un apasionado de la ejecución. Para mí, la planeación es súper importante, pero una planeación sin un plan, digamos que táctico primero para imaginarnos esa planeación convertida en objetivos y en formas de llegar, para mí ya eso se convierte en un 70% del éxito. Y después el sistema de reuniones para asegurarnos que las cosas se están haciendo y que además hay una claridad en cómo se resuelven los problemas, porque en esta hora que tú estás diciendo también se filtran los problemas que se suben y se van tomando decisiones en los niveles más bajos, ¿no? Claro. Entonces, en la primera reunión, muchos problemas se resolverán ahí y en la siguiente capa se resolverán los que no se pudieron resolver, así. Y entonces tú tienes conocimiento de los problemas realmente importantes, pero ya hubo 3 filtros donde se resolvieron un montón, ¿no? Claro, claro. Y eso me llama Perdón, y a diferencia, güey, de cuando tú como director general resolvías todos los pinches problemas de la organización, que es una pesadilla, ¿no? Exactamente. Fíjate que, híjole, ya te iba a hacer una pregunta, pero es que ese comentario es súper padre, porque además los equipos
muchas veces atrapan al director general. O sea, cuando implemento este sistema de reuniones con mis clientes, muchas veces me doy cuenta, primero analizo y observo las reuniones que tienen en esos momentos y están muy contentos porque hacen reuniones, digamos, ¿no? Pero te das cuenta cómo los equipos, inclusive los directivos, atrapan a su director general llevándole problemas que ellos podrían resolver y un poquito solamente para no ser los responsables de una decisión difícil, haz de cuenta. Y entonces se lo echan al director general. Normalmente la personalidad del director general es echada para adelante, es que es una persona pues que ha aprendido a hacer eso, que resuelve y ¡pam! Los agarra y los sigue agarrando y la gente no crece, todos quedan calladitos y ya no es mi responsabilidad, ya dijo Roberto y bla, bla, bla. Y entonces el asunto no camina. Esta capa de decisiones que tú has implementado es súper poderosa y muchas veces cuando yo hablo de dailies con mis clientes no entienden por qué son tan importantes y no entienden su poder. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que la gente cuando tú les platicas esto dicen, güey, estoy lleno de reuniones para que me estés poniendo todavía 8,000 reuniones más. O sea, no hay forma. Pero lo que no se dan cuenta es que eso hace que se te quiten un chorro de reuniones innecesarias. Completamente. No, porque en 15 minutos resuelves lo que en todo el día te tomó 4 o 5 reuniones con diferentes personas. Sí, muy bien. Ahora viene la pregunta peliaguda. Todo esto que me dices me suena a qué padre trabajo si yo fuera soldado. Si yo fuera alguien disciplinadísimo. Pero ¿qué pasa con las personalidades innovadoras que quieren salirse permanentemente de la caja en un ambiente de trabajo tan claro, tan estructurado y con una visión tan enfocada? Es una pregunta un poco controversial, pero güey, la neta, a ver, yo soy creativa, dispersa, innovadora. O sea, de hecho, esa es mi personalidad. Yo no soy una persona estructurada de nacimiento. Pero sí me he dado cuenta que cuando vives en el caos, y al final es eso, también tu empresa vive en el caos. O sea, al final las empresas son un reflejo del director general en muchísimos casos, claro. ¿No? Entonces es lo que tú estás bajando. Entonces, yo creo que seas lo que seas, sí tienes que tener mucha estructura en tu organización y la vida te lo va a repagar. O sea, el poder trabajar tus 8 horitas diarias, irte de vacaciones, desconectarte y aparte de ver la lana, ¿no? O sea, ver que estás cumpliendo con tus objetivos, que le estás pegando a lo que querías, a lo que te propusiste. O sea, es algo que totalmente vale la pena. Entonces, si el director general dice, güey, pues es que no es mi personalidad y la neta no va conmigo a hacerlo así, pues está bien. Pero entonces sigue resolviendo problemas todos los días porque no vas a salir de ese loop en el que estás. Claro. Y ahora, la visión estratégica y la alineación basada en un diseño táctico y en un seguimiento de ejecución súper disciplinado, ya dije, genera foco. ¿Qué pasa cuando tienes esa claridad del foco y esa planeación que parte desde esa reunión fuera de la oficina hasta todas las que tuviste que hacer para alinear, etcétera? ¿Qué pasa cuando el medio ambiente o hay incertidumbre o hay condiciones distintas a las que planteaste al principio? Ah, güey, esa es una buenísima pregunta porque justo hace nada tuve asistí a una conferencia en donde te hablaban de que, haz de cuenta, si te vas a hace, no sé, 10, 20 años, tú podías más o menos saber lo que iba a pasar en el próximo año, 3 años, exacto, con base en el pasado. Bueno, ponle 3, 5 años con base en el pasado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hoy o sea, no solo la tecnología, sino todo lo que está pasando en el mundo en cuestión política, económica, social, está cambiando tan cabrón cada año que entonces ya no puedes responder a una planeación estratégica a largo plazo. Y por eso, de hecho, los plazos se han acortado, ¿no? Exacto. Y entonces lo que te dice es, güey, al final lo que tú tienes que tener es una brújula. Y por eso este Big Hairy Audacious Goal y por eso el propósito son cuestiones y tus valores son cuestiones tan importantes porque esa es tu brújula. Y si tienes que saber revirar. Y yo creo que también el casarte con una estrategia que de repente queda obsoleta no tiene ningún sentido. A mí me pasa todo el tiempo que planteamos un OKR a principio de Q y que un mes y medio después decimos, güey, esto ya no es relevante. ¿No? Y entonces decimos, mátalo. Y dicen, güey, ¿cómo mátalo? No, me ha estado fregando con esto todos los viernes. Mátalo. Porque hubo cambio de estrategia y porque también tenemos que ser lo suficientemente ágiles en el entorno en el que vivimos hoy en día para poder cambiar la estrategia. Entonces, mientras que tú sepas la dirección, puedes ir ajustando. Pero
no te des permiso de no tener un plan, porque entonces pues nada más estás en el caos. Claro. Yo creo que, no sé si estés de acuerdo, que además de que te dota de esa guía, de esa brújula, y por eso es tan importante hablar primero de propósitos en lugar de esa meta. O sea, Harnish dice precisamente eso, ¿no? En esa primera parte no vas a poner una meta específica, numérica y todo, sino el impacto que vas a lograr con la empresa, y eso te genera una guía muy importante. Pero también creo, María, no sé si estés de acuerdo, que genera una estructura de pensamiento muy interesante en la que hay como un framework de resolutivo en el que la incertidumbre es más fácil resolverla dentro de ese framework que en el caos. 100%. Oye, y a ver, hablando de eso, entonces te pregunto a ti, porque tú estás en el tema de ventas y asesoras además a muchos empresarios. Bueno, a eso te dedicas, ¿no? Asesorar a empresarios en cómo vender más y en cómo establecer un sistema de ventas. Y entiendo yo que les ayudas también mucho en su planeación estratégica con base en lograr los objetivos que se plantean contigo, ¿no? Entonces, tú que estás más, o sea, que vives mucho en el mundo de los números, ¿cómo le haces cuando sucede alguno de esos escenarios de cambios acelerados? Sí, fíjate que mi planeación estratégica normalmente tiene evidentemente una connotación totalmente comercial. Es como si hiciera planeación estratégica comercial, ¿no? Básicamente. Y lo que les ayudo a encontrar es que a partir de lo equivalente a ese propósito, o sea, hacia dónde queremos llegar comercialmente hablando, establezco los drivers de crecimiento que tienen las empresas y le pongo un plan operativo a cada uno de sus planes de crecimiento y su consecuente plan de seguimiento, ¿no? Y esa es una combinación parecidísima a la tuya. En realidad es como la adaptación del modelo a la parte específicamente de ventas, porque también pongo las reuniones mensuales, la reunión semanal y los dailies, ¿no? Entonces, el esquema es exactamente igual, solamente que les dejo clarísimo que cada driver de crecimiento tiene que tener una parte operativa para que se haga real, ¿no? Claro. Oye, pues un driver de crecimiento va a ser el lanzamiento de una línea, la conquista de un nuevo territorio, la contratación de nuevos vendedores o la mejora de la ejecución. Bueno, ¿eso qué significa y cómo se convierte en realidad? Y entonces hay dos, digamos que planes, un plan táctico para convertirlo en posiblemente real y uno de ejecución para convertirlo en real. Y a los dos le damos seguimiento a partir de estas reuniones. Y lo que yo veo en el mercado, María, es que precisamente la mayor, digamos que carencia de los empresarios con los que yo trabajo es precisamente esta capa táctica y de seguimiento. Sí. Muchos hacen muy buena planeación, muchos saben para dónde ir, pero les cuesta trabajo la parte de hacerlos accionables. Sí, y es que acuérdate de lo que nos decía Nico Hauff, que la otra vez lo invitamos, que justamente él es como el máster de Scaling Up, y decía, güey, es que la planeación estratégica debería ser parte de la canasta básica de las empresas, ¿no? Y eso me encantó, porque dijo, a ver, así como tienes a un contador, como tienes a un abogado, digo, depende de tu, ¿no? Pero bueno, tratáis como estos proveedores que son básicos, pues así también tendrías que tener la planeación estratégica. Ahora, si no tienes el suficiente orden, skill, llámalo como quieras, de hacerlo tú, o sea, porque yo soy ñoñísima y me fascina y me encanta la estrategia y entonces soy capaz de hacerlo, implementarlo y darle seguimiento yo sola, es lo que yo he visto. Pero tienes razón, yo creo que muchos empresarios traen otros skills diferentes. Exacto. Y eso simplemente lo ven como algo que dicen, güey, no sé, algo que me está quitando el tiempo, ¿no? O algo que me cuesta trabajo. Entonces, contrátate a un proveedor que te ayude a hacerlo, o sea, a un Rob o a un Nico, que te ayuden a darle este seguimiento, pero sí hazlo. Hazlo. ¿No? Porque, no sé, yo que llevo 8 años con Blue Pixel. Sí. Los primeros 3 años, haz de cuenta que no existieron. Fueron como de chocolate, ¿no? Estaba aprendiendo. Pero los siguientes 3 simplemente estaba reaccionando a lo que me caía, ¿no? Y sí, estaba como tratando de pulir mi modelo, entender mejor mis números, contratar mejor persona. O sea, no es que no estuviera haciendo nada, vaya, ¿no? O sea, le echaba muchas ganas, de hecho, a mejorar la empresa. Y lo hacía. Pero esa pausa, güey, de decir, ¿a dónde fregados estamos yendo? ¿Y por qué vamos a ser diferentes a los demás? No lo hice durante mucho tiempo. Y cuando ya por fin lo empecé a hacer hace un año dije, ¿a qué estaba jugando? Claro. Sí, sin embargo, esa personalidad y esos
skills que tú mencionas no son tan comunes, María. O sea, no hay muchos directores generales que sean capaces de planear y de aterrizar. O sea, normalmente lo que pasa, y mientras más sienten que tienen una estructura, suele pasar más. Los muchos directores que yo conozco lo que hacen es, ya planeé, entonces tú de logística haz lo que te corresponde, tú de operaciones haz lo que te corresponde, tú de ventas haz lo que te corresponde. Y ese haz lo que te corresponde es la peor de las indicaciones, es todo y nada al mismo tiempo. Claro. Pero si además dentro de una semana le vas a llamar al de ventas y vas a decirle, oye, ¿qué pasó con el director comercial de Sanborn? ¿Sí lo fuiste a ver? ¿Sí cerraste el negocio? ¿Sí hiciste esto? Cuando no está alineado a lo que ya le dijiste, a lo que debe ser la planeación estratégica, etcétera, los vuelves locos. Y es por eso que los directores que muchas veces deberían ser los encargados de bajar la parte táctica se vuelven locos porque les pides unas cosas, la operación les gana por las otras y no hay manera de que puedan disciplinarse. Sí. Entonces, yo, no es solamente anuncio, sí es, pero yo sí sugeriría háganlo con alguien. O sea, sobre todo la parte táctica, bájenla, porque además en la parte táctica muchas veces existen conflictos entre áreas, conflictos de prioridades. Esos conflictos de prioridades, un liderazgo fuerte como el tuyo lo resuelve casi naturalmente. Tú no te das cuenta, María, todo lo que resuelves en tu equipo. Yo desde afuera y trabajando muy de cerca permanentemente con ustedes, lo noto impresionantemente. O sea, yo, por ejemplo, en esta nueva ola, yo decía, Dios mío, el director comercial tiene una bronca con el director operativo porque yo sé que el director operativo piensa así, y etcétera, etcétera. Lo enfrento con ellos y ya está resuelto. Y no se resolvió mágicamente. Lo resolviste tú y no te das cuenta, María. Sí, sí. Y entonces eso no lo hacen todos los directores. Y muchas veces algunas cosas no se resuelven por esos conflictos y se quedan anegadas y se quedan atoradas. Entonces, eso ayuda muchísimo también un consultor externo para resolver. 100%. El valor que te da es impresionante. Y ¿sabes qué otra cosa también? Bajarlo con los mandos medios. O sea, tienes que tener una capa de mandos medios fregoncísimos. O sea, por ejemplo, en Blue Pixel, güey, los gerentes que tenemos son una bala. O sea, güey, gente brillante, echada para adelante, que yo admiro muchísimo, o sea, que les gira al 1000 por hora. Y yo digo, ok, entonces ya me di estos 2 días que nos fuimos a Valle de Bravo a hacer la planeación estratégica con la capa directiva, que ahorita somos 4 personas. Entonces ahora hagamos otra sesión de otros 2 días con los mandos medios. Y nos trajimos a gente de Colombia y de Cancún y ¿no? O sea, inviértele también a eso. Apapacha a tu equipo, güey, pero sobre todo dales el espacio y de que cuestionen toda la estrategia y de que la hagan suya, ¿no? Y estos, si nos freímos el cerebro en Valle de Bravo primero, nos lo freímos al triple en estos otros 2 días de poder revisitar y replantear las cosas. Pero entonces, cuando los mandos medios hacen que la estrategia sea suya y no nada más alguien se las cuenta en una junta o lo lee en un documento, puta, te cambia todo. Claro. Bueno, creo, porque además el año pasado no lo hicimos así. Entonces este es el primer año que lo bajamos de esa manera con los mandos medios, pero yo sé que va a ser brutal la diferencia otra vez. Sí. Pero durante todo el año has estado trabajando en los mensajes que hacen más posible y más potenciado esto que estás haciendo. A ver, te voy a hacer una pregunta. Perfectamente, de acuerdo a la metodología, sabemos cuál es el Blue Pixel que quieres lograr y que a lo mejor nunca vas a lograr, pero que quieres lograr y es tu guía y etcétera. Yo quiero que hagas un juego diferente. No me digas qué es lo que quieres lograr. Dime cómo sería el Blue Pixel sin planeación estratégica. Ahorita, ¿qué hubiera pasado y a dónde estarías? A ver, sería como lo fue alguna vez, ¿no? O sea, para empezar, estar vendiendo lo que nos cayera, ¿no? Entonces, no preocuparte por el ticket. Si te cae algo de, no sé, voy a decir 30, 40, 50 mil pesos, que al principio para mí era muchísimo dinero, hoy no pinta por los gastos fijos que tengo. Y entonces yo estaría tomando todo porque diría, bueno, es que con este proyecto pago un sueldo, con este otro, ¿no? Porque así pensaba yo antes. Entonces así sería tomar todos los tipos de proyectos. Entonces estamos hablando de que tendremos probablemente cientos de proyectos, porque yo llegué a un punto muy al principio de Blue Pixel que tenía hasta 30, 40, 50 proyectos activos y éramos chiquititos, ¿no? Entonces ahorita estoy hablando de que tendríamos cientos de proyectos al mismo tiempo. Con cientos de proyectos vienen cientos de problemas. Sí. Y sobre todo, cuando tienes a un cliente que le estás cobrando un ticket más bajo, en mi experiencia, en lo que yo hago al menos, aunque creo que es bastante universal,
ese cliente usualmente es un cliente que te exige mucho más y que te va a exprimir hasta el último centavo de su dinero, porque a veces te está dando todo su dinero, ¿no? Entonces, al moverte con muchos proyectos, con tickets muy bajos, tú te pones en un problema de que tienes que contratar más gente, tienes que gestionar más gente, tienes que lidiar con más clientes, se te empiezan a atrasar los proyectos, empiezas a manchar tu reputación también, ¿no? Porque claro, uno que otro va a quedar enojado y entonces ese va a hablar mal de ti y te quedas encerrado en, lo he dicho antes, ¿no? Que se llama el owner's trap, ¿no? Como que en este ciclo como de agencia chiquita, nada en contra de las agencias, ¿no? Pero nuestro modelo es como de agencia, pero como de la típica agencia chiquita que nada más está como que reaccionando, viviendo al día, viendo qué vender, súper ahorcado y yo personalmente, mi vida sería terrible, ¿no? O sea, sería estarme desvelando, trabajando en fin de semana, estresada, con ansiedad. Y te digo, te lo estoy diciendo desde la experiencia, ¿eh? O sea, sí. Yo no me lo tengo que imaginar, yo ya lo viví. Muy bien. Y quisiera hacerte una pregunta ya para ir cerrando, María. Déjame plantearte muchos de los escenarios que yo enfrento como responsable, bueno, como consultor especializado en ventas. Muchas veces me enfrento a clientes que han vendido históricamente muy bien, les va muy bien en ventas, ¿no? O sea, para empezar, ese siempre ha sido una alarma porque yo digo, aquel que ha vendido naturalmente bien, casi sin hacer nada, híjole, tengan mucho cuidado, porque me he enfrentado muchas veces a escenarios así. Venden bien o han vendido bien históricamente y de repente se les cierra esa llave total o parcialmente, ¿no? Por ejemplo, vendíamos muy bien con gobierno y dejamos de tener el supercontacto, ya no nos pasan las licitaciones a tiempo, no hemos tenido tiempo de prepararnos bien y hemos perdido el 30% o el 70% de los proyectos de gobierno y ahora no sabemos a dónde ir, ¿no? Y no tienen ni un foco, no tienen ni la claridad de cuál es su impacto, no se han preguntado cuál podría ser su target ideal de empresas, etcétera, y tienen que pasar de un B2G a un B2B en muy poco tiempo y ni siquiera tienen claridad de cuál es la infraestructura operativa y de sus fortalezas que pueden ofrecer a otros lados y cuál es la oferta de valor que pudiera eso generar. Y entonces, pues nos cuesta mucho trabajo empezar un proyecto porque además sienten que no tienen dinero. Claro. ¿No? Entonces están apanicados porque siempre han tenido dinero y ahora no tienen la sensación de que no tienen, ¿no? Claro. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo le recomendarías a un director general hacer planeación estratégica aunque piense que no la necesita porque está tocado por Dios y le ha ido bien toda la vida y vende bien? Yo sé que en algún momento dado tú podrías haber tenido ese escenario porque las metas de ventas muchas veces, muchos años las platicamos y dijiste, no es lo que yo quería, pero vamos, hace 2 años yo vendía la mitad y entonces podrías irte por el canto de las sirenas y decir, ya vendo, ya es suficiente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo y por qué podrías motivar a los directores generales a hacer planeación estratégica sí o sí, así les vaya bien? O sea, a ver, yo creo que hay como 2 motivadores principales, ¿no? Está el miedo y está pues no sé si llamarla como la ambición o el potencial o no, pero digamos que está la parte negativa y la parte positiva. Y yo creo que cualquiera de los dos son buenos motivadores, ¿no? Yo creo que mucho tiempo yo viví desde el miedo y ahora me muevo desde la motivación de hacia adelante. O sea, ahora yo veo el potencial de lo que tenemos, lo que puede explotar, güey, cosa que en mis más remotos sueños me imaginé. No estoy ahí, aguas, pero ya lo vi. Ya vi que es posible, ¿no? Y eso es un motivador tremendo. Obvio, le estás vendiendo a gobierno, pues igual y ya estás ganando muchísimo dinero y estás muy cómodo, ¿no? Pero entonces sí, fíjate tantito en el miedo. O sea, hay que identificar los riesgos. Yo creo que hacer un análisis de riesgos también todos los años de cosas que podrían suceder y prepararte y tener 2, 3 caminitos, ¿no? E ir sembrando diferentes semillitas que cualquier cosa puedas agarrar es importante. Pero yo además diría, sí, vete desde un camino de hasta dónde quieres llegar y que no estés ligado ni a un proveedor en específico,
ni a un cliente en específico, ni a una cosa en específico. Porque entonces, justamente, si tú te vas, por ejemplo, a una evaluación de una empresa vale muchísimo menos cuando el 50% de tu facturación la tienes ligada a un cliente. No tienes que pulverizar. Claro. Y si tu cliente es el gobierno y si el 100% está con tu gobierno, pues estás en la chica. O sea, puede parecer que te está yendo muy bien, pero en realidad le estás pegando a tu evaluación porque cualquier inversionista ve el riesgo de tu modelo. Bendito. Entonces tú también tienes que pensar como un inversionista en tu propia empresa. Y para como acabar esa idea, otra cosa que aprendí con Nico, nuestro invitado de la otra vez, es que tú puedes tener la cachucha del director general, pero también tienes la cachucha del dueño de negocio, ¿no? A veces no son la misma persona, pero en tu caso y en el mío sí lo son. Sí. Entonces, tú como director general, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que perseguir la rentabilidad de la operación, ¿no? O sea, básicamente, el crecimiento de tu negocio, pegarle a tus KPIs, etc. Tú como dueño de negocio, lo que tienes que hacer es perseguir la evaluación y además contratar al mejor director general posible, ¿no? Que ojalá que seas tú, pero si no lo eres, también tienes que asumirlo. Que asumir que no eres tú y hacer un cambio por ahí. Y entonces yo creo que los directores generales se nos olvida mucho el pensar en la evaluación. Y vayas a querer vender tu empresa o no, ¿eh? Sí, exactamente. Pero al final, pues es tu empresa. ¿Estoy creando valor realmente? Sí, exacto. Entonces yo te diría que eso, o sea, que sí busca ver cuáles son los huecos en tu modelo. En el caso gobierno, tener un solo cliente peligrosísimo. Y siempre trata de ver cómo vas a ir dándole vuelta a esos huecos que puedas tener. Súper bien. Pues Founders, espero que hayan disfrutado este capítulo en esta nueva casa. Yo sigo súper contento. María, ¿un mensaje final para terminar? Pues Founders, estamos felices, emocionados. Vamos a tener, como les decía al principio, unos invitados de primera. Aquí estamos Rob y yo siempre dándoles nuestros mejores consejos desde la experiencia, desde los errores, desde los tropezones que hemos tenido y pues dándoles también consejos accionables que pueden implementar no conceptualmente, sino ya en el día a día de sus empresas. Así que por favor, síganos, compártanlo. Ahí nuestras redes se las dejamos aquí. Entre Founders estamos en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Así que pues compartan y nos vemos por aquí en la siguiente. Y busquen también las redes de Blue Pixel y las redes de Cellstrain y nos vemos la próxima.